Buenas tardes, mi nombre es David Alexander, soy estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico, estoy en la materia de Ingeniería Económica, en la presentación del proyecto de inversión de la unidad 5. Ok, este es un ejemplo muy claro, aunque es un ejemplo inventado, o los datos son inventados, pero este es un ejemplo muy real que ocurre muy frecuentemente cuando una comunidad no tiene la disponibilidad o la capacidad de invertir en infraestructura, en este caso en vialidad. Muchas de las empresas privadas que se encargan en el área de la construcción hacen estudios de factibilidad en este caso, de una vialidad cuando una población ha aumentado en su número de habitantes y que una vialidad ya no es apta o suficiente para la demanda que puede generar ese crecimiento. Entonces, en este caso particular, la empresa hace el análisis y el estudio de una inversión de 700 millones de bolívares para la construcción de una vialidad que permita la comunicación entre dos pueblos. En muchos de los casos, dentro del proyecto, dentro de las pautas del proyecto, o mejor dicho, dentro del contrato, establece un tiempo como de concesión que le permita a la empresa recuperar la inversión y generar utilidad. Entonces, bajo esa premisa, esta empresa va a invertir 700 millones que corresponde a alquiler de maquinaria pesada que permita la planitud del terreno, topografía, compra de materiales necesarios para la construcción de la vía, que corresponde a compra de asfalto, compra de concreto, compra de grava y compra de acero, metales, que le permita, además de hacer la construcción de la vía, la construcción de los que van a funcionar como peajes para el cobro de las personas que vayan a utilizar esa habilidad diariamente. Entonces, como inversión inicial, tenemos 700 millones. Se estima, claro, este es algo ficticio, pero se estima que se logra esa construcción en 12 meses, es decir, en un año. En la vida real, muchos de estos proyectos de envergadura duran muchísimo más, hasta 4 o 5 años. Como a la hora de hacer ya la construcción y que la vialidad entre en servicio, este proyecto tiene como diseño, o mejor dicho, está considerando de que va a ocurrir un gasto de operaciones anuales por concepto de mantenimiento vial, mantenimiento y gasto administrativo de los peajes. Es decir, en el gasto de mantenimiento se tendrá gastos de pintura, de marcaciones o de líneas sobre el pavimento, cambio de bombillo o de luminaria, mantenimiento eléctrico de la luminaria, barrido, limpieza, compra de pintura, es decir, todo lo que corresponde a lo que es la habilidad y al gasto administrativo que se va a ocurrir o ocurre en el funcionamiento de los peajes, que corresponde a limpieza, compra de insumo de papelera, papel para la parte administrativa, pago de personal, tanto el personal que trabajen en la vialidad como el personal que trabaje en la oficina de los peajes. Este proyecto también estima de que por concepto de cobro de peaje va a haber un ingreso de 150 millones de bolívares. Y también está considerando que al final del periodo, que lo está estableciendo en 10 años, el periodo que puede recuperar esa inversión,
se puede vender o se puede obtener 560 millones de bolívares como valor de salvamento. Entonces, tenemos la inversión que son 700 millones, tenemos los costos de operaciones, ¿verdad? Que corresponde a 15 millones, tenemos los ingresos brutos correspondientes o por concepto de cobro de peaje. La empresa estima que en 10 años se recupera esa inversión y que la tasa de rendimiento esperado es del 15%. Como podemos visualizar, aquí tenemos el diagrama de flujo de esta inversión. Para la evaluación de esta inversión se va a usar 4 metodologías, que la primera es el TIR, la segunda el VPN y la cuarta el KUE. La tercera el KUE y la cuarta es la tabla de recuperación de capital. Como número 1 el TIR, básicamente se usa para evaluar, esta técnica que es tasa interna de recuperación, básicamente su principio es evaluar ese proyecto, ese diagrama de flujo de ese proyecto en dos tasas de rendimiento. En la tasa de rendimiento esperada, que es el 15%, se evalúa todo ese flujo en el presente y se hace esa sumatoria para visualizar cuál es el valor, si no es negativo o positivo, y si es mayor a 0. Se tiene que escoger otra tasa y ver qué resultado nos dio, si nos dio negativo o positivo. Lo que se trata de lograr es que haya un cambio de signo, es decir, el resultado haya un cambio de signo, y por medio de la interpolación se puede obtener lo que es el TIR o la tasa interna de retorno. Si el resultado no da mayor a la tasa que se está utilizando, que es la tasa de rendimiento, que es el 15%, si no da mayor, se dice que el proyecto es rentable. En este caso me dio 18.52, si no me equivoco, no puedo visualizar muy bien. Es decir, el proyecto es rentable porque es mayor a la tasa de rendimiento esperada. Ahora, el otro método, que es el valor presente neto, se puede visualizar aquí el diagrama de flujo. Su principio básicamente es trasladar cualquier gasto o ingresos uniforme anualmente evaluado en el presente. Es decir, lo que hay que convertir este valor uniforme al presente. Es decir, en este caso son 15 millones multiplicado por el factor que es PA por la tasa que es el 15% por el número de periodos, en este caso son 10 años. Igualmente se ejecuta con los ingresos que son 150 por el factor que es PA por el 15% por el factor, ¿no? Por el N, que en este caso son 10%, 10 periodos. Y por último, se debe trasladar lo que es el valor de salvamento que está en el futuro, trasladarlo al presente, multiplicando por el factor que es el PF, 15%, el N periodo que es 10 periodos. Al realizar eso, sin olvidarnos que todo lo que sea egreso es negativo, es decir, la inversión es negativa, los gastos de operaciones también son negativas. Respetando los signos, se hace la sumatoria y se visualiza qué resultado nos dio. Nos dio mayor de 0 y positivo, se dice que es rentable, es decir, mayor a 0 es rentable. Y el tercer método es que el KUE, que es costo anual uniforme equivalente. Básicamente es lo contrario a lo que es el VPN, que en vez de convertir todos los flujos al valor presente o al futuro, se convierte lo que es el presente y el futuro en valores uniformes. Es decir, en este caso es convertir la inversión como que fuera unos gastos uniformes durante los 10 años. Así que en este caso se convierte el 700 millones por el
por el AP, por el 15%, por el N periodo, que es 10 periodos. Igualmente se le hace al valor de salvamento, pero en este caso el factor cambia porque ya estamos expresados en el futuro, entonces se multiplica por el AF, por el 15%, por el N periodo, que es el 10 años. Se hace la sumatoria respetando los signos, obviamente, y se analiza cuál es el valor que nos da. Si nos da mayor a 0 y positivo, se dice que es rentable, el proyecto es rentable. Ahora, este proyecto me gusta bastante debido a que si por alguna razón el proyecto no es rentable, el valor que nos da aquí, que por supuesto nos va a dar negativo, ese valor nos va a indicar cuánto es lo que tenemos que mejorar de ingreso para que poder recuperar o que haga la inversión rentable. Y por último tengo lo que es la tabla de recuperación de capital, que simplemente nos indica en qué periodo de esos 10 años se logra esa recuperación de esa inversión. Que en la columna número 1 tenemos lo que es la inversión, en el número 2 el rendimiento esperado, es decir, la multiplicación de ese porcentaje, que es 15%, por esa inversión inicial. Tenemos el flujo neto, que corresponde al balance de flujo que tenemos, que ya habíamos mostrado anteriormente. Tenemos lo que es la resta entre el flujo, lo que es el flujo neto menos el rendimiento esperado, y la última columna corresponde a la resta de la inversión menos el IR. El IR. Este procedimiento, el valor de la IRF se coloca inicialmente en la inversión ya como inversión, debido a que a pasar un año ya a descontarse esos valores con la inversión inicial, ya se va como ya la palabra sería amortiguando esa inversión anualmente. Entonces, básicamente, este procedimiento se va a ejecutar tantas veces sea posible hasta que no dé negativo. Al darnos negativo, se dice que esa inversión se recupera en ese periodo. En este caso, se recupera en el periodo número 10, es decir, en el último año. En el último año. Entonces, el IRF significa inversión recuperada al final del periodo. Entonces, lo que quiere decir es que en esta inversión, en 10 años, sí se va a recuperar la inversión y va a haber utilidad. Pero la utilidad, por lo que se puede visualizar, no es la esperada. Entonces, como recomendación o conclusión, puedo decir que en un análisis de esta inversión, si es rentable, sin embargo, la compañía privada, para poder generar la utilidad suficiente o la esperada en la compañía, se recomienda que alargue ese tiempo ese periodo que se quiere establecer como concesión de esa vialidad. Es decir, aumentar como el doble, es decir, pasar esos periodos de 10 años a 15 o a 20, donde esos periodos le permita a la compañía generar esos intereses. En esta tabla que puede visualizar aquí, se está expresado esta tabla de recuperación, pero en 20 años. Y se puede visualizar que en el periodo 11, es decir, en el año número 11 de esta inversión, se recupera esa inversión. Es decir, los demás años ya es netamente utilidad. Entonces, es bastante interesante esta materia. Eso es todo por este contenido. Por eso le agradezco mucho todo su esfuerzo. Me gustó muchísimo esta actividad, esta materia, de verdad que me encantó. Y que Dios le bendiga. Eso es todo. Muchísimas gracias.